Bienvenidos, esto es la revista Fisuras y el día de hoy tenemos a Homero Carvalho, es un escritor boliviano muy prolífico en su producción. Bienvenido, Homero. Muchas gracias, querido Luis Alberto. Un gusto estar contigo en esta entrevista para la revista Fisuras. Quería empezar preguntándole, ¿quién es Homero Carvalho? ¿Quién es Homero Carvalho? A ver, para mis hijos, mis tres hijos, cuando eran niños, ellos decían que yo era un hombre pegado a un bigote. Mis bigotes eran más grandes de lo que son ahora y de color negro. Mis amigos y compañeros de la universidad que me acompañan hasta el día de hoy dicen que soy un alegre pesimista, que siempre he sido pesimista con respecto a la realidad, pero que ese pesimismo nunca me ha quitado la alegría de vivir y la esperanza. Es decir, sigo creyendo en la esperanza, aunque ésta se aleje cada vez que yo intento acercarme. Y por último, yo creo que soy una persona que intenta mejorar cada día, que cada día intenta ser mejor en lo que hace, ya sea en la literatura, ya sea en la profesión. Yo doy clases en varias universidades y también en la vida cotidiana, ¿no? Intento mejorar cada día. Creo que eso es lo que soy. Tal vez por eso cuando me preguntan cuál es mi mejor obra, yo siempre digo la que estoy escribiendo ahora. Eh, Tengo entendido que usted empezó escribiendo contenido, literatura con alto valor social, político. ¿Qué lo motivó a hacer eso? Bien, yo salí bachiller el año 1975 en la ciudad de La Paz, sede de gobierno, una ciudad altamente politizada, ¿no? Porque ahí está la sede de gobierno, y salí bachiller en plena dictadura de Hugo Banzer Suárez. En esa época, mi querido Luis Alberto, no habían interlocutores válidos en la sociedad boliviana porque los partidos políticos, los dirigentes sindicales, estudiantiles, campesinos estaban proscritos, es decir, estaban o exiliados o estaban en la cárcel, ¿no? Entonces, yo me fui dando cuenta que los únicos que podíamos interpelar al poder en ese momento era a través de la literatura, ¿no? Y por eso es que mis cuentos, que fue lo primero que escribí y publiqué, ¿no? Tanto en revistas como en suplementos literarios, como el mítico suplemento Presencia Literaria, entre otros, fueron cuentos que tenían ese contenido social que tú advertiste, ¿no? Y eran cuentos, en primer lugar, algunos de ellos ubicados geográficamente en el territorio amazónico de donde yo soy, en el Beni, porque después de leer a García Márquez, llegué a la conclusión de que las cosas que él contaba eran cosas que también sucedían en mi pueblo. Y por eso es que mis primeros cuentos están ubicados geográficamente en esa región amazónica, el calor, el agua, los bichos, los animales, etc. Luego mis cuentos fueron trasladándose geográficamente a la ciudad de La Paz, a la sede de gobierno, y ahí tienen un contenido mucho más político y mucho más de interpelación a la injusticia y a la dictadura misma, ¿no? Ahora eso poco a poco se ha ido transformando como tiene que ser, me he ido superando a mí mismo, reconquistamos la democracia en 1982 y pues ya la literatura boliviana, no solo yo, sino la literatura boliviana se abrió, los registros se abrieron y pasaron de ser registros eminentemente políticos a registros de todo tipo, como ciencia ficción, literatura de horror, intimista. Te voy a contar una anécdota de la década de los 90. Una vez un periodista me preguntó por qué en Bolivia no había literatura fantástica de terror, de horror, por qué no habíamos logrado inventar personajes como el Conde Drácula o como los hombres lobos o como el monstruo de Frankenstein, etc. Y mi respuesta fue muy clara. Le dije que en la década de los 70 y 80 los bolivianos no necesitábamos inventar monstruos fantásticos, porque los monstruos eran nuestros vecinos, los militares, que hacían desaparecer jóvenes, que asesinaban a dirigentes políticos y sindicales, y entonces el temor que eso nos infundía era más real que el terror a un hombre lobo, ¿no?
Pero luego mi literatura, como te digo, a partir de los 90, de los 2000, fue cambiando sin que eso signifique que haya abandonado del todo la literatura de denuncia política. He seguido escribiendo ese tipo de literatura. Número, ¿considera que en la izquierda de los años de la dictadura en Latinoamérica había una cierta influencia de romanticismo filosófico? Sí, creo que ese es el término correcto. A ver, lo vamos a ubicar de manera temporal y de manera espacial también. Lo que fue, digamos, este periodo de las dictaduras, que en realidad aparece dentro de un contexto que se denomina el contexto de la Guerra Fría, pasada la Segunda Guerra Mundial, en la que el mundo se divide en dos bloques, el bloque socialista y el bloque capitalista, ambos liderados, uno por la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas y el otro por los Estados Unidos. Eh, Estos bloques definen en sí mismos también toda una serie de movimientos filosóficos, artísticos, literarios, ¿no es cierto? Hay culturales en general, hay escritores de la talla de Jean-Paul Sartre y otros muy reconocidos en América Latina como García Márquez, el propio Vargas Llosa, que luego Vargas Llosa reniega de, del mundo socialista, ¿no es cierto? Pero que se adhieren, digamos, a la corriente socialista. Pintores, músicos, gente de danza, teatro, etcétera, etcétera. Y al otro lado también, por supuesto, ¿no? Entonces ahí, digamos, es que la figura, nacen algunas figuras románticas en cada una de las actividades del ser humano y por supuesto en lo político también, ¿no es cierto? Recordemos que el romanticismo filosófico es básicamente una tendencia filosófica que tiende a revolucionar, ¿no?, el pensamiento filosófico a través de la razón. Y aquí lo que se buscaba también eran razones lógicas y científicas para transformar la sociedad, para crear un mundo más justo, para crear una sociedad más justa, ¿no es cierto?, en la que todos podamos ser iguales, es decir, el deseo último, la esperanza última era la desaparición de las clases sociales, ¿no? Y ahí digamos que hay una figura muy emblemática que, que es sin duda alguna la figura del comandante Ernesto Che Guevara, ¿no?, que es tomado como ejemplo para el sacrificio de muchos jóvenes, especialmente en América Latina, ¿no? La figura del comandante heroico, digamos, que con los años todavía se mantiene, pero que hay muchas personas que han, digamos, que han abdicado del fanatismo y lo han visto con ojos mucho más humanos al comandante, ¿no es cierto? Pero en esa época era o lo uno o lo otro, es decir, estábamos en un mundo dividido en dos. Y los intelectuales, los escritores, los artistas, muchos de nosotros, pues optamos por el bloque socialista porque nos parecía que era un bloque más humanista, que tendía a crear un mundo de igualdad con justicia social, ¿no? ¿Se puede decir que en la actualidad permanece algo de ese romanticismo ideológico, filosófico? Eh, por ejemplo, para situarlo en el caso de Bolivia, el MAS tenía una composición ideológica muy diferente en sus inicios a lo que es ahora. ¿Considera que queda algo de ese romanticismo? Creo que sí, creo que sí, en las nuevas generaciones, no sé si en mi generación. A ver, yo entré a la universidad, como te dije, el año 1976, y en esa época la Universidad Mayor de San Andrés estaba dominada, ya pese a que había dictadura, ya estaba dominada por corrientes políticas de izquierda. Había algunos grupos de derecha, pero eran muy débiles. Los fuertes eran las corrientes de izquierda. Y había de todo tipo. Estaba los partidos comunistas, tanto la línea Moscú como la línea china, maoísta. Estaban los grupos trotskistas, que eran varios, los famosos por Combate, por Vanguardia, por Lora, por Nahuel Moreno, por Vanguardia, qué sé yo, eran un montón.
Y estábamos también los grupos de izquierda nacional, es decir, aquellos grupos que pensábamos que había que interpretar la realidad boliviana a través de los clásicos del marxismo, pero sin que esto signifique adscribirse a alguna corriente internacional, ya sea comunista o ya sea trotskista, sino que teníamos que buscar nuestra propia línea ideológica y política. Ahí venían organizaciones como el Grupo Revolucionario Octubre, al que yo pertenecí, o el Movimiento de Izquierda Revolucionaria, o el MIR, o el Movimiento Nacionalista Revolucionario de Izquierda, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. En esa época realmente nosotros creíamos en la posibilidad de transformar la sociedad. De manera utópica, creo yo, porque, por ejemplo, pensábamos que podíamos cambiar la sociedad boliviana desde el pabellón A de la Universidad Mayor de San Andrés. Habían resabios todavía de otros grupos, como del ELN, por ejemplo, que todavía seguían creyendo en la lucha armada, cuando ya el ELN había sido derrotado militarmente tanto en Yancahuazú como en Teoponte, y el sacrificio de esos jóvenes pues fue simplemente una inmolación, es decir, se inmolaron en pos de un ideal y se sacrificaron en pos de una leyenda, ¿no es cierto? Eh, Sin embargo, muchos de nosotros creímos todavía en la posibilidad cierta de una transformación, y fue así que cuando se presentó Evo Morales, por ejemplo, a las elecciones del 2005, pues yo creo que muchos de mi generación, muchos de los que luchamos por la reconquista de la democracia, muchos de los que estuvimos presos, muchos de los que estuvimos exilados en distintos países del mundo, pues votamos por él. Porque creo que Evo Morales y el movimiento al socialismo encarnaban esa posibilidad, es decir, encarnaban la posibilidad real de cambiar la sociedad boliviana a través de la democracia, es decir, a través del voto y no a través de la lucha armada como se pregonaba a finales de los 60 y principios de los años 70, sino que se podía hacer una transformación profunda a través de las urnas, a través del voto. Creo que eso con el tiempo se fue como desdibujando, se fue desdibujando. ¿Por qué? En lo personal yo creo que hubo demasiada ambición de poder. Creo que se pasó de la lucha ideológica a la lucha por la mantención del poder, ¿no es cierto? El discurso del MAS para ganar las elecciones del 2005 fue muy claro, ¿no es cierto? No a la corrupción, ya estábamos cansados de las prebendas políticas de los partidos tradicionales, ¿no es cierto? Prometía también que si votábamos masivamente ya no se tenían que hacer componendas en el Congreso. Recuerda, Luis Alberto, que en esa época, antes de esta nueva constitución, el pueblo boliviano votaba pero no elegía, es decir, íbamos a las elecciones a votar, pero se elegía en el Congreso a través de las famosas componendas o acuerdos, ¿no? El acuerdo patriótico, el pacto nacional, qué sé yo. Entonces, vimos en el movimiento al socialismo y en Evo Morales la posibilidad de un cambio real, de una transformación de la sociedad boliviana a través de la lucha contra la corrupción, a través de la reivindicación de los pueblos indígenas, a través del respeto a la preservación y a la conservación de la naturaleza, el discurso pachamamista, la madre tierra, pero con los años yo creo que el discurso se fue cayendo, ¿no es cierto? El respeto a los pueblos indígenas se cayó en Chaparina, cuando el Estado boliviano, ¿no?, representado en su gobierno, pues da esa brutal represión a las mujeres indígenas mojeñas, que por cierto son los pueblos más débiles del Estado plurinacional de Bolivia. La lucha contra la corrupción creo que no tengo que señalarla, es bastante clara. La lucha por la preservación de la naturaleza también se cae. Es decir, todos esos escudos, todas esos blindajes con los que había subido el MAS, de pronto se van cayendo. Sin embargo, creo que hay un grupo de jóvenes, en todo el país que todavía creen en la figura legendaria del comandante Guevara, porque sin duda alguna creo que es una figura que va a subsistir con los tiempos, ¿no? Y ahí quiero también enlazar con la otra pregunta que tú me haces, que es acerca de la canción. Creo que me hiciste
una pregunta acerca de la canción más representativa de esa época, de esos años. La canción que cantábamos en las, bueno, entre muchas canciones que cantábamos, había una que cantábamos con mucho ímpetu, con mucha fuerza, digamos, durante la dictadura, en las guitarreadas universitarias, y era Hasta Siempre Comandante, que es de Carlos Puebla, un cantante cubano, cantada por por Silvio Rodríguez y otros, ¿no? Que era realmente una canción emblemática, pero yo añadiría, además de esas canciones de la nueva trova cubana y de otros, en Argentina habían muy buenos, en Uruguay también, en Chile estaba Víctor Jara, etcétera. Yo añadiría dos poetas, ¿no? Pablo Neruda, que sin duda alguna era el poeta de la revolución, de la izquierda, y un uruguayo, Mario Benedetti, cuyos poemas también nos hacían ir a marchar contra las dictaduras, ¿no? Creo que esos son poetas emblemáticos de mi generación. Aprendimos a quererte desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. ¿Le generó algún tipo de inspiración, ya sea en su exilio o en su vuelta a Bolivia, tener esas canciones, esos poemas, esos autores? Sí, sí, porque además el año 80 yo salí exilado a México y de México tuve la suerte de ser invitado a Nicaragua. Los sandinistas habían triunfado el año 79, el 80 se celebraba el primer año del triunfo de la revolución sandinista, que por cierto fue una revolución muy linda, una revolución hecha por jóvenes, era la consecución de la utopía, por fin habíamos logrado una revolución hecha por jóvenes, para jóvenes y a la medida de los jóvenes, o por lo menos así parecía, así parecía. Yo me acuerdo que cuando llegué al aeropuerto fue a recibirnos una comandante guerrillera del Frente Sandinista, Mónica Baltodano, que está viva hasta el día de hoy, era una mujer muy linda, enfundada en su uniforme verde olivo, con su pistola en el cinto, y yo le dije al compañero boliviano que iba conmigo, a Edgar Fernández, le dije, oye, mira esa mujer hermosa. Esa mujer, le dije, es la representación de la revolución. Así de linda es la revolución, ¿no? Y fíjate, con los años, Mónica es una de las críticas acérrimas a los Ortega, que los Ortega en ese momento eran como los herederos del Che Guevara, el 80 eran como los herederos del Che Guevara. Creo que cuando le di la mano a los Ortega, a Daniel y a Humberto, creo que no me lavé un mes, porque era como darle la mano a los hijos del Che Guevara. Ahí también conocí a Ernesto Cardenal, que era ministro de Cultura. A él sí me precio de haberle dado la mano en Managua y también de haberle dado la mano el año 2014 acá en Santa Cruz de la Sierra, cuando vino invitado a la Feria del Libro. Y de él, pues obviamente me siento muy orgulloso de haberlo hecho, no así de los hermanos Ortega, que ahora me avergüenzo haberles dado la mano y me avergüenza haber creído que podían haber sido ellos los emblemas de un mundo mejor, porque son todo lo contrario, ¿no? Mónica Baltodano ahora está exilada, ¿no? Ella hace muchos años rompió con estos sujetos y junto con otros que se denominan la gente histórica del Frente Sandinista, pues han alejado de los Ortega porque consideran que son personas que solamente buscan mantenerse en el poder. De hecho, Daniel es como si fuera una dinastía, ¿no? Ahora su esposa es la vicepresidenta. Esa gloria. Es decir, todo contra lo que luchamos, ¿no? Y están más años en el poder que el propio Somoza, imagínate. Sí, me hace recuerdo a una frase que escuché alguna vez y era que todo revolucionario termina convirtiéndose en conservador, ¿no? En un tipo de conservador en algún momento. Sí. ¿Qué le parece esa frase? Sí, la he leído varias veces y creo que de alguna manera es cierto. Es cierto en algunos casos extremos, digamos, cuando abjuras de tu ideología política
y terminas adoptando otra, o es cierto en el sentido de que la vida te va mostrando que tal vez estabas equivocado y que la lucha no era por la forma violenta, sino que era por la forma democrática, digamos, ¿no? Y que hay que respetar los valores democráticos. En mi caso, yo en la época de la universidad tal vez empecé creyendo en el poder de las armas y las montañas, y luego con los años me he ido convirtiendo en un demócrata, ¿no? Soy una persona que cree en la democracia y cree que la democracia, si bien no es la mejor forma de gobierno, es la única que tenemos ahora y es la que nos permite pues vivir en paz y por lo tanto es la que debemos cuidar, ¿no? ¿Considera que en la actualidad hay alguna importancia en las ideologías para responder a los problemas actuales? ¿O si estas ideologías van a ir desapareciendo? ¿Cómo ve el futuro de las ideologías también? Bien, bueno, la ideología, como tú sabes, Luis Alberto, es un sistema de ideas, es un conjunto de ideas que tienen que ver con la economía, con la sociología, con la cultura y con la religión. Eh, Cuando tú piensas en una ideología de una manera racional, pues te permite seguir avanzando. Cuando piensas en una ideología como si fuera una cosa dogmática, como una religión, ¿no es cierto? Ahí no te permite avanzar. ¿Por qué? Porque es dogmática, es decir, no puedes razonar. Yo me acuerdo que le pregunté una vez a un amigo argentino que me explique qué era el peronismo. Y él me dijo, el peronismo no se explica a través de la ideología o a través de la política, me dijo. El peronismo es una religión, me dijo. Es una religión y tenemos nuestros santos. La mayor de nuestros santos o santas es Santa Evita. Y esa me pareció una explicación muy interesante de lo que son los movimientos populistas en América Latina, ¿no es cierto? Así es Chávez, así fue Chávez, perdón, así fue Fidel, ¿no? Y así fueron otros grandes populistas, pero no solo de izquierda, sino también de derecha, ¿no es cierto? Como es el caso de Mussolini en Italia, Hitler en Alemania, el propio Trump, ¿no es cierto? Lo que dice Trump hasta el día de hoy es ley para algunos norteamericanos. O acá en Bolivia, como el propio Evo Morales, ¿no es cierto? Es decir, por ejemplo, discutir en las redes sociales con los guerreros digitales o algún fanático es perder el tiempo, porque realmente creen como dogma, un dogma de fe. Mira, te voy a contar, ayer yo puse algo de lo del Banco Unión, que dije, ahora los del Banco Unión dicen que lo del robo digital es una movida política, tiene una intención política. Y pues varios me cayeron a palos, ¿no es cierto?, diciendo que eso era mentira. Entonces yo les puse la noticia en la que el presidente de la ASFI decía eso, ¿no? Y no lo negaban rotundamente, es decir, porque tienen una verdad, ¿te das cuenta? Tienen una verdad como si fuera una religión, y eso me parece un error. Así no vamos a ir a ningún lado, porque en la política se puede reconocer los errores para seguir avanzando. No creo por qué no tengamos que reconocer los errores. Creo que uno de los grandes problemas del MAS, que sin duda alguna yo soy de los que creo que el MAS tiene mucha vida por delante, porque creo que es la única organización política vigente en el país hasta ahora, ¿no es cierto? Pero creo que su mayor problema es justamente la autocrítica. Creo que eso les está faltando a los amigos del MAS, ¿no? Hacerse autocrítica para poder seguir avanzando, ¿no? Homero, usted algún momento mencionó en una entrevista que se necesitan mentiras vitales para consolidar la identidad nacional. ¿A qué se refiere con ello? Perfecto. Mira, esa es una teoría que salió hace varias décadas atrás en la psicología y se refiere a que las familias a veces inventan mentiras vitales para poder seguir creyendo en la familia misma, ¿no? Por ejemplo, si en una familia ha habido algún abuelo, algún bisabuelo que ha sido un asesino o que hizo su fortuna robando o explotando a los otros, pues todo eso se olvida, ¿no? Para dar lugar a otra leyenda
de que la fortuna que tienen es una fortuna bien habida porque el abuelo la trabajó durante muchos años y los hijos del abuelo también, etcétera, etcétera. Eso de la familia yo lo he trasladado a los países. Los países necesitan de ciertas mentiras para seguir viviendo y para consolidar su identidad nacional. La literatura juega un papel muy importante en la consolidación de las identidades nacionales. Lo ha jugado desde siempre en todos los países del mundo, a través de las canciones de gesta, a través de los héroes, a través de las heroínas, a través de los hechos heroicos, etcétera, etcétera. Y Bolivia, pues, no es menos, ¿no es cierto? Hay muchas cosas de la historia de Bolivia que no son ciertas, o que están exageradas o que están deformadas, ya sea para bien o para mal, ¿no es cierto? Ya sea de un lado o ya sea del otro lado. Por ejemplo, mucho se discute el tema de que, por ejemplo, mira, ahora algo muy actual que pasó el 12 de octubre. Se habló el 12 de octubre de 500 años de colonia, de 500 años de explotación. Y eso no es cierto, ¿te das cuenta? Porque los movimientos independentistas nacen a finales del 1700, ¿no es cierto? Y se consolidan en el 1800. Es decir, si vamos a hablar de colonia, tendríamos que hablar de entre 300 y 320 años, pero no 500 años, porque hay 150 años o un poco más en algunos países, ya vamos a llegar al bicentenario, en Bolivia llegamos el 2025, ¿no? Que ha sido vida republicana, que ha sido vida republicana. Ahora, mira, y entonces, ¿a quién echarle la culpa de eso? ¿A los españoles o a nosotros mismos? Es decir, en esos 170 años o 200 años, ¿no hemos podido mejorar las cosas? Yo creo que sí, entonces también debemos hacernos la autocrítica nosotros mismos, ¿no es cierto? Desde la independencia. Ayer yo puse en mi Twitter algo, porque había una discusión acerca de que, de que los españoles derrotaron y destruyeron el imperio azteca y destruyeron el imperio inca, ¿no? Entonces yo puse, a ver, pongámonos a pensar de manera lógica, ¿no es cierto? ¿Será cierto que 400 españoles derrotaron a cerca de 100,000 guerreros aztecas en Tecnotitlán? ¿Será cierto que en Cajamarca 168 soldados españoles derrotaron a más de 20,000 soldados del Inca? Y estamos hablando de guerreros, es decir, no te estoy hablando de campesinos, no te estoy hablando de filósofos o de maestros de escuela, no, eran soldados. Los aztecas eran un imperio, habían conquistado muchos otros pueblos y los incas también. Es decir, por lo tanto, no estoy hablando de soldados cobardes, no, estoy hablando de soldados valientes, ¿no? La leyenda dice, no, es que se asustaron por los caballos y por los arcabuces y por las espadas. Eso no es cierto, porque ya los españoles tenían varios meses de haber llegado a este continente y por lo tanto ya se sabía que no eran dioses, porque ya los guerreros conocían los caballos y conocían los mosquetes, etcétera, etcétera. ¿Qué fue lo que realmente pasó? Que esos 600 soldados españoles en México y los 168 en Cajamarca, pues tuvieron el apoyo de otros pueblos indígenas que estaban cansados de ser sojuzgados por los aztecas y los incas. Y entonces prestaron sus fuerzas para atacar a los incas y atacar a los aztecas. ¿Te das cuenta? Pero la historia rara vez te menciona eso. Y lo mismo en la consolidación de la República, ¿no es cierto? Por ejemplo, se habla de que Bolívar liberó el territorio boliviano, ¿no es cierto? Es decir, es nuestro libertador. Querido Luis Alberto, ¿cuántas batallas libró Bolívar en lo que ahora es el territorio boliviano? Ni una. La última batalla la libró Antonio José de Sucre en Ayacucho, territorio peruano, no boliviano. Cuando llegó el ejército libertador a esta región que era la audiencia de Charcas, ¿no es cierto? Porque Bolivia fue el último país en independizarse, ya los españoles estaban de huida, ya estaban de capa caída. Entonces, así no hubiera venido Bolívar, era lógico la liberación de este territorio, la independencia. ¿Te das cuenta? Pero queremos creer en un libertador,
Bolívar. Y está bien, tenemos que revisar muchos hechos históricos para llegar a la verdad. Ahora, eso no significa defenestrar la figura de Simón Bolívar, ojo, ¿eh? Bolívar, yo creo, en honor a la verdad, que ha sido uno de los grandes guerreros que ha tenido la humanidad. Es decir, un tipo que participó en más de 200 batallas, en varios países, ¿no? Un cerebro privilegiado. La BBC lo ha considerado uno de los más grandes guerreros de la humanidad, junto con Alejandro Magno, Napoleón Bonaparte y otros. Eso es así. Y por último, creo yo que a estas alturas discutir si deberíamos llamarnos Bolivia o no, creo que ya es como la misma discusión de los 500 años, ¿no? Pues ya somos bolivianos. Y en estos años de vida republicana, en varias décadas y casi 2 siglos de vida republicana, hemos ido creando lazos que nos unen. Los bolivianos tenemos muchas cosas que nos unen, Luis Alberto. El problema es que le estamos dando más importancia a las cosas que no nos unen, que nos diferencian, que nos desunen, que a las cosas que nos unen. Mira, tenemos varias cosas que nos unen, en la música, en la literatura, en las artes plásticas, ¿no es cierto? Hay cosas de las que debemos sentirnos orgullosos como bolivianos. El segundo himno cruceño, Viva Santa Cruz, ha sido compuesto por un orureño, Gilberto Rojas. El segundo himno paceño, Collita, ha sido compuesto por un cochabambino en ritmo de taquirari. ¿Cómo es que un cochabambino compone un taquirari para La Paz, siendo que La Paz tiene muchísimos ritmos musicales? Eso es porque somos bolivianos. Hay escritores que viven en distintos lugares de Bolivia y escriben desde allá y son considerados como parte de esas regiones. Yo soy veniano, me he criado en La Paz y ahora vivo en Santa Cruz. Es decir, soy muy orgulloso de ser veniano, pero nadie puede decirme que no soy cruceño, porque hace más de 25 años que vivo en esta ciudad. Mi esposa es de acá, mis hijos son de acá, tengo una hija veniana, ¿no? Y yo me siento orgulloso de ser parte de lo que es Santa Cruz ahora, como muchos otros, ¿no? En la música, ¿quién puede negar que Gladys Moreno fue la embajadora de la canción boliviana? O que Zulma Yugar lo es en este momento. O que incluso los carcas que están siendo tan discutidos últimamente, ¿no es cierto?, no se nos enorgullezcan cuando estamos afuera y los escuchamos, ¿no es cierto? Es decir, hay muchas cosas de las que debemos enorgullecernos. Y sin embargo, estos últimos años estamos haciendo más hincapié en las cosas que nos separan. Coyunturalmente pareciera que hay una cierta intención de los políticos para dividirnos, no tanto unirnos. ¿Qué opina de eso? Estoy plenamente de acuerdo en eso. Estuve en un programa de la televisión universitaria de Santa Cruz hace unos días con Jerjes Justiniano, padre, el que fue prefecto y fue embajador, que era del Partido Socialista, también del MAS en su momento, y con Luis Andia, un analista político. Y yo ante esa pregunta llegué a la conclusión un poco dramática de que estamos yendo hacia la guerra. Lamentablemente estamos yendo hacia la guerra. ¿Por qué? Porque los políticos de ambos bandos están incentivando estas diferencias. Mira, tenemos ya todos los elementos. Tenemos a los pueblos indígenas del oriente marchando, o ya terminaron la marcha, por territorio, por tierra, territorio y dignidad. Esos son elementos para ir a la guerra. Y hay un elemento central para ir a la guerra, que lamentablemente es el, digamos, es el que parecería que no tuviera tanta importancia, pero sin embargo es el que más importancia tiene. El símbolo, lo simbólico. Ya tenemos las banderas, la huipala y la bandera del Patucú. Es decir, los bandos tienen banderas, tienen símbolos para luchar. ¿Te das cuenta? Es decir, para iniciar una guerra santa, ¿no? Así como se lucha por Dios, como se luchó por Cristo en las cruzadas, y en la actualidad se lucha por Alá, ¿no es cierto? Es exactamente lo mismo, ¿no? Solo que a veces los fanáticos se olvidan de las cruzadas, ¿no es cierto? Y nosotros tenemos ya los símbolos, ¿no? Tenemos la huipala y tenemos la flor del Patucú. Para ir a la batalla se necesitan símbolos y se necesitan motivos. Tierra, territorio, dignidad son los motivos y el símbolo son las dos banderas.
Y Jerjes Justiniano, que ya es una persona de unos 80 años, me dio la razón. Dijo, si no hacemos algo pronto, vamos a ir a la guerra en los próximos años. Yo creo que se está abonando el terreno para la guerra, lamentablemente. Lamento ser tan pesimista, pero creo que a eso vamos. Usted hablaba de que hay varias cosas que nos unen, ¿no? ¿Qué podemos hacer ahora para tratar de frenar ese destino, por así señalar? Ya, en primer lugar, hay que hacer cosas como la que tú estás haciendo a través de la revista, buscar otros puntos de vista y no seguir incentivando los mismos puntos de vista. Por ejemplo, fue golpe, fue fraude, ¿no es cierto? Ya nadie va a sacar a los que creen en el golpe de que no fue golpe. No, ¿para qué vas a discutir con ellos? Eso es una necedad. ¿Para qué vas a discutir con los que creen en el fraude? Cualquiera de ellos tenga la razón, no lo vas a sacar de su razonamiento. Ya están atrincherados en cada uno de esas posiciones. Entonces, ¿qué es lo que hay que buscar? La conciliación. El otro día en Twitter, que es de las redes sociales lo más político que hay, más que el Face y el Instagram es solamente para fotografía, puse algo también acerca de eso. Puse de que, porque la gente anda poniendo que no se puede conciliar con el enemigo, que no se puede conciliar con aquellos que te insultan, de ambos lados, ¿no? Que no se puede conciliar con aquellos que te insultaron, que te hirieron, que te mataron, ¿no? Etcétera, etcétera. Y yo les puse justamente la conciliación es con tu enemigo, es con aquel que te hizo daño, o tú crees que te hizo daño, con aquel que te hirió, que te insultó. Esa es la conciliación. La conciliación, mi querido Luis Alberto, no se hace con el amigo. Y les dije, fíjense, todos los acuerdos de paz. En Colombia el acuerdo de paz no se ha hecho con los amigos, se hizo con las FARC, acusadas de crímenes, de secuestros, de narcotráfico, de un montón de cosas, Me acuerdo que leí la posición de un escritor colombiano que me pareció muy, muy interesante porque él dice, secuestraron a mi cuñado, secuestraron a mi primo, mataron a mi amigo, ¿no? Nombra un montón de atrocidades de las FARC. Pese a todo eso, dice, estoy de acuerdo con que vayamos a la conciliación, porque ya basta de tanta muerte en Colombia, es hora de que vivamos en paz. Entonces, lo mismo planteo yo para Bolivia, ¿te das cuenta? Ya no sirve de nada, Luis Alberto, que nos atrincheremos en si fue golpe o si fue fraude. No, ok, tú crees en el golpe, perfecto, yo creo que fue fraude. Pero ahora, ¿cómo tú y yo nos vamos a sentar a discutir? ¿Hay un punto de encuentro? Sí. ¿Cuál es ese punto de encuentro? Bolivia, el país. ¿Cierto? El país. Necesitamos salir de esta crisis económica. ¿Cómo vamos a salir de esta crisis económica? Con el esfuerzo de ambos, el trabajo de ambos. Tú produces lo que yo no produzco. Yo te puedo comprar, tú lo estás produciendo, o al revés, ¿no es cierto? Pero si seguimos, el problema más grave, creo yo, Luis Alberto, es que los que están obligados a llamar a la conciliación no lo están haciendo. Mira, tú y yo podemos ser lo más activistas en el proceso de la conciliación, pero lo voy a decir con nombre y apellidos. Pero si Arce, si Camacho no lo hacen, esto no va a prosperar. Cuando Choquehuanca dio su discurso de asunción a la vicepresidencia, yo escribí, porque me pareció un discurso hermoso, no solo poético, sino que iba hacia la reconciliación nacional. Pero cada día que pasa me doy cuenta de que el discurso de Arce es solamente demagogia. Lo dijo como para equilibrar el discurso violento de Arce. No lo dijo porque lo creía realmente, sino lo dijo como un equilibrio político en ese momento. Pero cada vez me convenzo más que las actitudes de Choquehuanca van también hacia la guerra, ¿no? Y lamentablemente nos estamos acercando cada vez más al abismo. Y acuérdate lo que decía Friedrich Nietzsche, a ti que te gusta la filosofía. Tanto terminas mirando el abismo que el abismo va a terminar mirándote a ti.
y ese momento nos vamos a ir todos al abismo, que es lo mismo que decir nos vamos a ir todos al carajo. Así de sencillo. A veces hay que decir una mala palabra para que nos entiendan. Acuérdate del final de El coronel no tiene quien le escriba. Así es, Homero. Para decirlo en breves palabras, usted menciona que estamos marcando nuestra trayectoria hacia una confrontación, ¿no? Recientemente veía un poco el tema del Internet y cómo ha hecho que las personas que tienen una cierta ideología se enmarquen más en comunidades y no vean al otro como un interlocutor válido. Como usted mencionaba, no, Eso. no quieren relacionarse. Sí, yo creo que ese es el gran problema. Le estamos quitando la posibilidad al otro de ser el interlocutor válido. Y estoy hablando de ambos bandos. Los del bando de Camacho no creen que los del MAS sean interlocutores válidos. Y los del MAS creen que los del bando de Camacho o de la oposición en general, pues tampoco son interlocutores válidos. Cuando lo que hay que hacer es hacerles entender que ambos son interlocutores válidos. Por ejemplo, una muletilla que están usando los del MAS permanentemente es el 55%, ¿no es cierto? Hemos ganado con 55%, hemos ganado, somos mayoría. Sí, ok, nadie discute eso, son mayoría y tienen la mayoría en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Pero en una democracia, en un sistema democrático como el que vivimos, se respeta también a la minoría. ¿Te das cuenta? La minoría tiene derecho a voz. La minoría tiene derecho a voz y tiene derecho a ser escuchada. ¿Por qué? Porque las leyes, mi querido Luis Alberto, son para todos. Son para la mayoría y son para la minoría. Es decir, son para ambos. Entonces, la muletilla esa de que nosotros hemos ganado con 55%, se cae por sí sola. Cuando subió Arce, yo escribí un artículo a los días que salió en el periódico, donde yo termino diciendo, yo no voté por Luis Arce, porque no me convencía como candidato. Yo voté por Carlos Mesa, y lo dije clarito. Sin embargo, dije, Luis Arce ganó con 55%. Por lo tanto, a partir de hoy día, mi presidente, el presidente de Bolivia, se llama Luis Arce. Porque creo que eso es lo que tenemos que hacer los bolivianos, ¿te das cuenta? Respetar nuestras instituciones. Y cuando digo respetar nuestras instituciones, digo que hay que respetar la solemnidad del poder, ¿no es cierto? Arce es el presidente, pero Arce también tiene que portarse como presidente. La esposa del César no solo tiene que parecer ser la esposa del César, o sea, no solo tiene que ser la esposa del César, tiene que parecer también ser la esposa del César, ¿no es cierto? Tiene que portarse como tal, respetar los poderes. Mientras no respetemos los poderes del Estado, órganos como se llaman ahora, Bolivia no va a ir a ningún lado, lamentablemente. Lamentablemente. A mí me da mucha pena decirlo, pero creo que va a ser así. Espero equivocarme. En el fondo de mi corazón espero equivocarme. Homero, estamos llegando al final de esta entrevista. Me gustaría que nos dé una conclusión en esta coyuntura, en este panorama, sobre todo pensando en los jóvenes. ¿Qué les puede decir a los jóvenes para que traten de cambiar esta situación? Bien, cuando tú me preguntabas si las ideologías pueden cambiar la situación actual, pueden mejorarla, mira, hay una filósofa belga que se llama Chantal Mouffe, que ha planteado ella el tema de la pospolítica. Ella dice que a estas alturas del siglo XXI, la política se ha transformado de tal manera que las líneas que dividían la izquierda y la derecha ya no son tales. ¿Por qué? Porque hay gente que se dice de izquierda y actúa como de derecha, y hay gente que se dice de derecha y actúa con algunas medidas que podrían considerarse de izquierda. Por lo tanto, la línea se ha vuelto ya demasiado difusa, dice ella, y por lo tanto ya no hay ideologías políticas. ¿Qué es lo que quiere la gente? Dice Chantal Mouffe. Lo que quiere la gente, dice, son gobiernos honestos, son gobiernos eficientes, son gobiernos eficaces. Ya a los jóvenes de hoy día, dice ella,
Ya no les interesa si un gobierno es de izquierda o de derecha, si es liberal o si es marxista. Es decir, esa discusión era una discusión que la hacíamos en mi generación, en la universidad. Ahí discutíamos la parte ideológica. Había lo que se denominaba las famosas escuelas de cuadros, que eran escuelas de formación política en la que estudiábamos Marx, estudiábamos Smith, etcétera, etcétera, ¿no? Y sin embargo ahora, por ejemplo, mira, te voy a dar un ejemplo que es patético, ¿no? A mí me da mucha pena darlo el ejemplo, pero tengo que hacerlo, ¿no? En Santa Cruz hay un chico dirigente, un joven dirigente del MAS, Ezequiel se llama, que en un programa de televisión le preguntaron por qué él era socialista. Y él dijo, ¿a qué se refería cuando él decía que era socialista? ¿No? ¿A qué se refería? ¿Cuál era su tendencia política e ideológica? Le pidió el entrevistador que se defina. Y Ezequiel dijo, yo soy socialista porque soy muy sociable. Me gusta relacionarme con la gente, me gusta estar con amigos, me gusta ir a fiestas, y por eso soy socialista, porque soy sociable. ¿Te das cuenta? Eso, que al día siguiente todo el mundo sacó memes y demás, yo no me hice la burla de él, no me hice la burla de él. Es más, hasta lo defendí, porque dije, esto es el producto de la sociedad actual, ¿te das cuenta? No están leyendo, no están formados políticamente, y por eso también están siguiendo cualquier cosa que les guste, que les sea bonito, digamos, porque no saben nada absolutamente de política, ¿te das cuenta? Lamentablemente estamos entrando a una sociedad de la ignorancia, como diría Humberto Eco. Y eso está fomentado, ¿sabes por quién, Luis Alberto? Por las redes sociales. Los memes se han convertido, lamentablemente, en la mayor fuente de información. Es decir, los memes son fuentes de información, ¿te das cuenta qué barbaridad? Por eso se ha tenido que crear una institución en las redes que se llama Bolivia Verifica, ¿no es cierto? Que va verificando permanentemente si una noticia es verdadera o falsa. Entonces, a los jóvenes, por favor, antes de compartir una noticia falsa, una fake news, un meme, comprueben si eso es verdad, si eso es cierto. No le van a hacer ningún bien a la sociedad boliviana compartiendo mentiras, compartiendo falsedades. Lo único que van a hacer es seguir confundiendo a la población. Y eso tiene que ver no solo con la política, tiene que ver con la salud, tiene que ver con la educación, tiene que ver con la cultura, tiene que ver con absolutamente todo, todo. Otro filósofo de los que a mí me gusta, el que escribió La Sociedad Líquida, ¿no? Él dice que el problema ahora no es la información, dice. El problema es que tenemos exceso de información que llega desde cualquier lado y los seres humanos no estamos sabiendo diferenciar esa información. Entonces, a los jóvenes, ¿no? Infórmense bien. La web es un gran instrumento, apréndanlo a usar. No solamente para informarse, sino para hacer sus tareas, sus ensayos académicos, sus trabajos prácticos, porque en la web también se encuentra de todo, desde cosas buenas hasta tonteras. Entonces tienen que saber diferenciar la información y no compartan todo lo que les llegue a sus grupos de WhatsApp o en el Facebook o en el Twitter. No le están haciendo ningún bien a la sociedad. Analicen, consulten, averigüen, piensen. A mis alumnos, en las clases que yo doy, les enseño a pensar. Incluso les digo, hasta desconfíen de lo que yo les estoy enseñando, porque eso es lo que tienen que hacer. Gracias, Homero, por esa respuesta. Tal vez nos podría dar algunos libros recomendados, algunos 3, 4 libros recomendados para finalizar esta entrevista. Claro, cómo no. Miren, la literatura boliviana, vamos a hablar de nuestro país ya que estamos en eso, está pasando por un buen momento literario. Tenemos novelistas, cuentistas y poetas que están siendo publicados en todo el mundo y que han ganado premios en varios países. Léanlos, lean a los escritores bolivianos. Tenemos las mujeres están a la vanguardia.
Tenemos escritoras de la talla de Mangela Baudouin, por ejemplo, que ha ganado el premio Gabriel García Márquez hace unos 4 o 5 años atrás, con un libro de cuentos magnífico. También ha ganado con una novela. La tenemos a Giovanna Rivero, que le publican permanentemente en el exterior y también ha ganado premios afuera. Liliana Colanzi también. Tenemos obviamente a escritores como Gonzalo Lema, como Edmundo Pasoldán, ¿no es cierto?, que son publicados permanentemente en el exterior. Tenemos jóvenes escritores bolivianos en los 3 géneros que se están destacando. Tenemos guitarristas de la talla de Piraí Vaca, extraordinario guitarrista, cantantes como Lavero Pérez, ¿no es cierto?, jóvenes y otros. Es decir, démosle importancia a lo nuestro también. Tenemos que querernos un poquito más, sin que esto signifique que no vayan a leer literatura de otros países. No, no, por supuesto que sí. Acabo de leer una novela de una colombiana que se llama Pilar Quintana, una novela que se llama Los Abismos, que es la vida de una familia contada desde la visión de una niña que ganó el premio Alfaguara, y es una extraordinaria novela. Y cuando puedan, lean los clásicos de la literatura universal y también los clásicos de la literatura boliviana, ¿no? Ese sería mi consejo. Gracias, Homero. No necesitan dinero para acabar, Luis Alberto, no necesitan dinero. Entren a Google y ahí pongan literatura boliviana, o si saben algún nombre, Augusto Céspedes, por ejemplo, lean el cuento El Pozo, con seguridad ese cuento lo van a encontrar ahí. Googleen, utilicen, hagan uso de ese verbo que se ha inventado hace unas décadas atrás, googleen, googlear, hagan uso del Google. Ahí está. Yo cuando necesito leer poesía árabe, Google, poesía japonesa del siglo XV, Google, poesía china del siglo XX, escrita por mujeres, Google. Ahí está todo, ahí está todo. Muchas gracias, Homero. Ha sido una entrevista realmente fructífera para mí y espero también para la audiencia que nos va a estar viendo. Gracias, Homero. Con muchísimo gusto, estoy a tus órdenes cuando así lo requieras.